Hola mi gente querida, qué alegría reencontrarme contigo como cada sábado por la noche aquí ya viéndonos las caras también y siempre tratando de traerte historias que nos inspiren, que nos sirvan de ejemplo de lo poderosa y maravillosa que somos cada una de nosotras y ustedes también, chicos. Hoy les tengo una mujer que he aprendido a conocer y en poco tiempo se ha ganado mi cariño, mi respeto, pero sobre todo mi admiración. Una dominicana que nos llena de orgullo en el extranjero. Ella ha sido una emprendedora que se fue de aquí un día, como muchos de ustedes sueñan, con una maleta cargada de sueños y hoy es la CEO y fundadora de uno de los despachos más importantes en temas de migración y extranjería en el corazón de Madrid. Así que con ustedes, Navy Tolentino. Amiga, qué gusto. Gracias a ti por la invitación, muchísimas gracias. Qué orgullosa me hace sentir como dominicana de una mujer que ha logrado tanto, que se ha hecho sola, que puede dar cátedras de emprendimiento y sobre todo de ser un gran ser humano, Navy, que es lo más importante. Gracias, Ingrid. Gracias. Señores, además de todo, por si fuera poco, hace poco tiempo, en el 2020, justamente fue nombrada por la afamada revista Forbes como una de las 100 mujeres más poderosas del mundo, por un emprendimiento único que han sido creadores en el despacho Tolentino Asociados, que es un robot, Roberta. Yo necesito empezar a hablar para que la gente entienda por qué Forbes te entró en este número tan maravilloso donde tenemos una dominicana, una de las mujeres más poderosas del mundo. Pues fue una sorpresa. Realmente la preparación de Roberta fue en un momento que casi quito lo que es Tolentino Abogados, recojo las maletas después de tener ya bastantes años en España y considero que no puedo crecer más porque no me encontraba con las estructuras. Ya tenía una oficina, funcionaba, tenía empleados, pero llegó un momento en que no me sentía preparada para crecer, porque una cosa es emprender y otra cosa es mantenerte, expandirte, crecer de verdad. Y ese momento yo no me sentía que estaba preparada. Entonces Roberta nace en ese momento y es la razón por la que Forbes nos elige, porque Roberta viene a revolucionar lo que es la dirección jurídica en el área migratoria o en el despacho de abogado que estábamos llevando. ¿Qué es Roberta? Roberta es un robot abogado que lo que realmente hace es darnos asistencia para todo lo interno que tenemos. Muchas personas quieren verla físicamente, estamos en proceso, se nos ha retrasado un poco con la pandemia el tener un robot físicamente, pero lo que hace es todas las prioridades como que el abogado tal tiene el teléfono desconectado, pues en vez de yo estar en el despacho teniendo que recordar que los teléfonos tienen que estar conectados, pues tengo el robot que nos está recordando, nos hace los análisis de las consultas web gratuitas para que se puedan responder automáticamente. Lo que hace como automatizar todos los procesos internos en los cuales yo tendría que tener a lo mejor 300 empleados que a lo mejor no darían abasto en este sentido para satisfacer todas las necesidades que tenemos actualmente con los expedientes en Tolentino Abogados. Wow, tengo que felicitarte, señores. Yo me vi en la necesidad de acudir a Navy como clienta en un momento determinado, que gracias a Dios al final todo salió bien, y yo fui a su despacho en el corazón de Madrid, creo que en la Plaza España. Plaza Castilla. Plaza Castilla, un centro comercial importantísimo de Madrid. Y no fue que me lo contaron, sino que yo me sentí tan orgullosa cuando yo entré a tu despacho y yo vi materializado el logro de esta oficina de abogados con tanta calidad, con tanto cuidado, con aquel equipo de personas increíblemente preparadas, amables. Yo pude palpar y cuando yo la esperaba en su oficina, yo sentí como tanta emoción, como de, Dios mío, esto lo logró una dominicana. Y de verdad, yo te lo digo porque de corazón estoy haciendo esta entrevista con tanto gusto por lo que tú representas para nosotros, que es el vivo ejemplo de que los sueños se cumplen cuando uno se prepara y se faja como una campeona. Entonces yo quiero ahora empezar a conocer la historia de ese emprendimiento y de toda esa preparación que te hace hoy ser tan importante en el mundo del derecho, en temas de migración y extranjería sobre todo, para tantas personas que han podido, gracias a ti, organizar sus vidas en esos términos en España y desde España al mundo entero, hoy en día con la globalización. Entonces, yo me quiero ir un poquito para atrás y saber, Navy, ¿de dónde tú vienes? ¿Cómo era tu familia de origen? ¿Cuál era tu realidad cuando eras una niña que solo soñaba?
Bueno, en mi realidad, soy una niña que viene de una familia feliz, como podemos decir, con muchas direcciones dentro del entorno familiar. Yo vengo de un barrio, es decir, mis dos padres vienen de un barrio, uno de el barrio La 27 de Febrero y la otra de Los Minas. Es decir, dos barrios que actualmente yo no me sentiría segura de entrar sola, para que veas. Y yo me crié ahí, yo jugué ahí, y fueron mis orígenes, donde yo realmente crecí. Eran mis entornos por muchos años. Yo estudié en un colegio de monjas que está en Los Minas, es un politécnico de monjas, de chicas era exclusivamente, desde los 5 años hasta los 17 años en el mismo centro. Con lo cual los niveles de pobreza que había a mi alrededor eran muy de nuestro país, por decirlo de alguna manera. Es decir, yo recuerdo con 5 años tener que cargar agua para llevar a mi casa, e historias, muchas, varias, de todo lo que se vivía en el entorno, porque muchas de esas personas no han cambiado y siguen en el mismo entorno, en el mismo lugar, que algunas veces me ha tocado volver a visitar, y sigue estando todo igual. Es decir, yo me he ido, pero el lugar no ha cambiado nada. Yo voy a remontarme a una historia que tú y yo compartimos una noche en Madrid que me marcó profundamente, y fue donde empezó a crecer mi admiración por ti. Y fue de aquel día que tu papá te fue a llevar al colegio y tú tomaste ese día una decisión de cambiar tu realidad. Yo siempre he dicho, Ingrid, esa vez que te lo conté, yo lo tengo marcado ya parte de mí, que nosotros crecemos en la familia que nacemos realmente, no es la que elegimos, pero sí podemos elegir los amigos y el entorno al que queremos pertenecer. Esa historia que te conté, realmente yo estaba en mi último año del bachillerato, ya yo me había mudado, realmente mi escuela estaba en Los Minas, pero mis padres vivían siempre en zonas más alejadas. Esta vez yo vivía en Sabana Perdida, y teníamos que llegar a la escuela puntual. Y recuerdo que para llegar él tenía que conchar para poder darme luego la merienda. Y yo me sentí como impotente porque en el camino teníamos que recoger a mis amigas. Se le iba conchando. Sí, se iba conchando para poder llevarme a la escuela y poder de ahí darme la merienda, para yo, mis cosas que tenía que hacer en la escuela. Y yo miré a mi padre y más que vergüenza me sentí rota, como mi papá es tan inteligente, mi papá es con tantas posibilidades, ha luchado por esta familia, pero seguimos en una situación económica que no es la que yo quiero para mi familia. Y ese momento marcó mucho, porque cuando iba a terminar, yo estaba próxima a terminar el bachillerato, se supone que yo tenía que entrar a la UAS. Y dije, yo no voy a entrar a la UAS. Yo no voy a entrar a la UAS, yo voy a entrar a la universidad privada y yo voy a trabajar para yo pagarme una universidad privada porque sabía que en mi caso no había medios para poder hacerlo. Y así lo hice, comencé a trabajar en INTET, una amiga me ayudó para entrar en INTET a trabajar y comencé a estudiar en la Católica de Santo Domingo. Eran dos extremos y yo vivía en Sabana Perdida. Wow. ¿Y te pudiste pagar tus estudios completos? Todos mis estudios completos yo lo pagué. ¿Qué estudiaste en ese momento? Yo estudié licenciatura en Ciencias Jurídicas, que estudié en la Católica, y yo tenía que irme a las 7 de la mañana a INTET. Yo salía de casa a 6:30, 7, porque es la punta de Sabana Perdida hasta la zona de INTET. Luego a las 5 de la tarde salía corriendo. ¿En INTEC trabajabas? ¿Qué hacías en INTEC? Yo era secretaria en el departamento de recursos humanos, ayudaba con muchas gestiones. Allí. Y luego de ahí pues me tenía que trasladar a la Católica. Yo cogía todas las materias porque yo quería acabar pronto. Y yo no tuve, como quien dice, parejas, por decir, no pude decir que tuve tiempos estables porque yo quería acabar. Ingrid, yo llegaba a las 6 de la tarde. Estaba enfocada. Claro, yo llegaba a las 6 de la tarde a la universidad, hasta las 10 de la noche yo era de la que cogía todas las materias para irme otra vez a Sabana Perdida. Tenía que coger una guagua, 2 carros públicos y un motor para llegar a mi casa a las 11 de la noche. Wow, amiga. Es decir, si yo no lograba hacer todo eso en el curso del tiempo, ya llevaba una hora en la parada, que si yo no llegaba no podía. Yo solamente repetía una cosa: todo es hasta un día, todo es hasta un día. Porque hay momentos que tú dices, mira, esto no va a servir para nada, esto no va a servir para nada, yo, ¿para qué tengo que estar estudiando? Yo debería casarme, y yo siempre repetía, todo es hasta un día. Y yo sabía que yo era en ese momento la esperanza de mi familia. Comienzas ya la universidad trabajando en INTEC para pagarte tu universidad de noche y regresar cada noche tarde a Sabana Perdida para poder
llevar tu vida. Es así. De esa etapa donde te preparabas como abogada, ¿cuál fue el momento, cuál fue el reto más fuerte de esa etapa de tu vida y cómo asimilaba ese cambio, ese comienzo de empoderamiento tu familia? Bueno, la parte más complicada, por decirlo así, es que no tenía una vida social como los demás compañeros, porque primero yo vivía lejos, yo no podía quedar como quedaban ellos a discotecas ni nada, porque luego, ¿quién me llevaba tan lejos a casa? Eso complicaba un poco la situación. Bueno, con decirte que realmente, claro, las parejas, por decir, tampoco es que puedo decir que tuve novios formales en esa época, pero las personas con las que podía, pocas personas que tuve para salir, ya cuando llegaban la primera, la segunda, tercera vez a mi casa, ya no querían volver. Es decir, era como, claro, porque eran personas que vivían del lado de la universidad y todo, y ya se complicaba un poco la situación. Y yo creo que eso sí me limitó en cierta manera a ese entorno social, pero a la vez agradezco porque me enfoqué realmente en lo que quería lograr. Pero sí, particularmente como adolescente, bueno, ya pasé época de adolescente, era adulta, me faltó como esa parte de compartir más con los compañeros cuando ellos quedaban en casa de alguno, pues esa parte yo no podía hacerlo por el lugar donde vivía. Sí, ya el último año nos mudamos a la urbanización Italia, y ya ese último año comenzaron a cambiar las cosas y la estabilidad económica en casa, y ese último año sí pude disfrutar un poco más, y sí sentí que nos acercábamos un poquito ya mis hermanos iban creciendo, y no sé, como que fue una Empezaste a ver parte, como la luz. puedo decir que sí, que como que se empezó a cambiar un poco el entorno. ¿Y cuándo fue el momento? Tú decías siempre, cada día, en cada lucha, hasta un día. ¿Cuándo llegó ese día donde cogiste esa maleta llena de sueños, ya con un título, y te vas a Europa? Bueno, realmente yo no ¿Cómo tenía... lograste eso? Porque no es fácil, Navy. Pues la parte de dar el salto a Europa realmente fue un reto porque ya yo estaba, cuando terminé la universidad, me gradué con honores aquí en la Católica, y consigo trabajo en la Seguridad Social, en el departamento jurídico. Ah, qué Claro, bien. mi padre estaba súper orgulloso. Fue la Seguridad Social en ese año se abre con un departamento jurídico, con lo cual era una nueva experiencia, una nueva oportunidad de crecimiento que iba a tener a nivel profesional. Pero yo decido que yo no me voy a quedar ahí. Mi padre se va a Estados Unidos de viaje y al regreso, era Navidad, me pregunta qué yo quería de regalo. Yo digo, un abrigo. Y él, un abrigo, sí, es que me voy a Europa. Y mi padre queda un poco desconcertado. ¿Cómo que te vas a Europa? Porque para mi padre, claro, ya ha visto hasta dónde he logrado, cómo logré acabar la universidad, 4 años y un mes. Y yo tenía el título en la mano. Yo hice mi universidad, mi carrera completa en 4 años y un mes. Y pagándotela tú con tu trabajo. El último semestre fue el último semestre que yo no trabajé porque yo hice la tesis con las materias. Es decir, yo hice mi tesis mientras estaba estudiando porque me la aprobaron con el decanato. Ok. Por las notas que tenía me permitieron poder ese último semestre poder hacerlo para yo hacer mi tesis. Y mi padre se sorprende en ese momento cuando le pido el abrigo. Yo comienzo a buscar bueno, primero me fui a Inglaterra de visita y ya yo vengo de allí de Inglaterra con la idea de que yo quiero estudiar en Europa. Entonces comencé a buscar opciones para tener una beca. Fue muy dura la beca que yo quería, porque yo quería la beca en el Instituto de Empresa, que es la universidad más dura de España. Es decir, fue muy difícil entrar a ese círculo, romperlo, para yo poder conseguir, por el índice académico que tenía, poder lograr que el gobierno en este caso me diera esa beca, con lo cual hay personas muy especiales que le mantengo mucho agradecimiento por orientarme, sobre todo en Claro, ese claro. proceso y que aplicar y que lo pudiera hacer, sin tener, como quien dice, las cuñas, como dicen aquí en... Sin relaciones, basado en tu nota y tu Sí, capacidad. para poder hacerlo. Yo siempre le digo, señores, apliquen, inténtalo. Sí estaba mi padre siempre detrás, intentando apoyar, intentando ayudarme, pero realmente en este caso se basa sobre todo de lo que tú tengas y lo que tú quieras aportar para poder lograrlo. Claro. Obtuviste tu beca para irte a Obtuve mi estudiar a beca y me fui España. ¿Por a qué España. España y no Inglaterra? Si fue tu A primera. ver, Inglaterra era mi primer destino, con lo cual me fui de paseo una temporada y retorné. Y yo me quedé viviendo en Inglaterra casi 6 meses. Pero yo tenía que aprender el idioma. Yo realmente me voy a Inglaterra a estudiar inglés jurídico por un préstamo educativo que hace mi madre en Fundapet. Ah. Y yo me voy a Inglaterra a estudiar inglés jurídico para luego poder entrar a la universidad, pero iba a tener un tiempo para poder ingresar luego a la universidad.
Por error se me queda una maleta en España cuando hago el vuelo, porque tiene que hacer escala a la ida, y tenía que retornar a recogerlo. Y cuando vengo a buscar la maleta, yo nunca me paré en ese primer viaje en España. ¿Sabes cuando tú llegas a un sitio y tú pisas y tú dices, llegué a mi casa? A mí me pasó una sensación tan extraña cuando yo pisé España, y no era el tema del idioma, porque yo era feliz en Inglaterra. A mí me gustaba la lluvia, me gustaba que estuviera todo gris, porque yo disfrutaba esa experiencia nueva. Y a mí me gustaba mucho Londres, es decir, yo disfruté mucho mi etapa en Londres, aunque a la gente no le guste Londres porque A esté mí me gris, encantó. a mí me encantó. Realmente, y mi experiencia de vivir allí me encantó. Pero cuando yo llegué a España, yo me sentí, llegué a casa. Yo me sentí que yo había llegado a casa. Y dije, ya no voy a estudiar en Inglaterra. Y de ahí, de España, es que vengo con la idea, tengo que buscar una beca Para irme a para España. venir a España a estudiar. Y eso pasaron 2 meses, desde el momento que pisé, busqué la maleta, y ya yo tenía toda la estructura de lo que yo quería venir para llegar al territorio, sí, para salir de España, para llegar a la República. Vamos a ir a una pausa y vamos a ver ahora cómo se emprende, porque llego muy preparada, voy a hacer una maestría, pero hoy por hoy, ¿cuántos años han pasado hasta que ya tienes aquel despacho tan exitoso, Tolentino Abogados? El 20 de septiembre de este año, del 2022, hice 15 años que llegué a España. Ok, entonces ahora vamos a aprender cómo se emprende cuando ya se da el salto, pero miren lo importante de ver cómo beca, trabajo para pagar universidad, crédito educativo para llegar a Europa, luego venir aquí a buscar su beca para poder hacer esa maestría en España. O sea, hay un trabajo constante de enfoque, de lucha, de decisión. ¿Verdad que sí? Sí, creo que una vez hablamos acerca de qué le dirías a tu niña interior. Lo has Ajá. escuchado, eso fue un proceso que a mí me llenó mucho, porque aparte del enfoque, tú tienes que escucharte y ver qué cosas tu yo del pasado te puede decir. Y yo creo que mi niña interior me la imagino con 5 años diciéndome, sigue, sigue. Y esa parte que tú hablas del enfoque es como tu voz interior que te dice, continúa, continúa, que es el proceso para que puedas llegar. Navy, ya logras empezar tu proceso de sueños y ya te vas a España con tu beca a hacer tu maestría, pero llegas como una inmigrante dominicana, como tantas personas que hoy en día tú ayudas a hacer ese proceso. ¿Sintió Navy cuando llegó? ¿Cuáles fueron esos retos? ¿Cómo sintió el racismo y algún tipo de discriminación? ¿A qué se enfrenta un inmigrante nuestro cuando llega a Europa? Realmente, voy a empezar de atrás hacia adelante para poder responderte. Tolentino nace bajo esa misma empatía, por decirlo de alguna manera, por esa misma necesidad de un inmigrante que viaja y que quiere lograr sueños. Cuando yo llego a España, yo llego como estudiante. En el 2007, cuando yo llego, cierran las vías para las contrataciones de estudiantes, que acaba de cambiar este año. Desde el 2007 hasta el 2022, un estudiante tiene que esperar 3 años para poder tener una oferta de trabajo en territorio español. Wow. Acaba de cambiar este año. Por eso, todas esas cosas que yo vivo de los cambios migratorios me enseñan, y al final es un valor social lo que estamos dando de ayudar a las personas del camino. Enfrentamientos que tuve en el camino, bueno, no podía tener trabajo, tenía que trabajar como becaria, pero eso nunca me permitía a mí ni acercarme a tener una nacionalidad, ni acercarme a tener una residencia que me permitiera trabajar hasta que pasaron 3 años. Fundo Tolentino para poder con ello cambiar mi estatus de residencias a los 3 años. Y ahí comienza mi proceso migratorio. ¿Qué pasó en el trayecto? Yo llego con mi título, yo hice 3 máster, uno de los máster lo suspendí, y eso para mí fue devastador. ¿Por qué lo suspendiste? Porque era un máster que estaba más enfocado a personas que han estudiado en territorio español, era más fiscal. Eso me rompió en 1000 pedazos, Ingrid. Yo no te puedo explicar todas las veces que yo lloré en el baño, porque tanto luché para llegar aquí y me voy con un máster suspendido. Es decir, yo no tenía cara para volver a mi casa. El primer máster fue para mí lo más desgarrador de mi vida, yo creo que viví en ese momento, porque es como cruzaste, pero no lo lograste. Wow. Y en ese momento dije, voy a hacer otro máster. Yo cumplí con lo que había que cumplir de la beca, me dieron otra beca otra en España, en la Complutense, y luego otra que pude hacer en el Colegio de Abogados. Y así continué mi proceso, pero en ese momento yo pude haberme retirado, haber venido a República Dominicana y decir, no hice nada. Todo ese proceso que intenté hacer, dejarlo ahí. Y lo que hice fue hacerme 2 máster más para poder culminar.
En ese momento, yo sí llevo los títulos para poder homologar. No tenía intención de quedarme realmente al principio. No era mi prioridad quedarme en España. Yo tenía ofertas de trabajo por haber estudiado en esa universidad. Claro. Para poder retornar a la República Dominicana con muy buena oferta laboral, pero yo preferí continuar los estudios. Y voy a homologar mi título. Cuando voy a homologar mi título tenía apenas un año. Por el máster que yo había hecho, que aún habiendo suspendido por las notas que tenía y las materias que di, mi máster me lo homologan sin yo tener que hacer el curso de homologación. ¡Wow! Cuando voy a recoger mi título, la persona que me va a entregar el título me pregunta, ¿qué nacionalidad tiene y dónde has estudiado? No, me preguntó, ¿qué tiempo llevaba en España? Llevaba apenas un año. ¿Y qué nacionalidad tienes y dónde has estudiado? Yo estudié en esta universidad, estuve en el Instituto de Empresa y soy dominicana. Y me dice, yo le pregunto, ¿por qué? Me dice, es que las personas de tu color y de tu nacionalidad no suelen tener medios económicos para pagarse esa universidad. ¡Auch! Ese día estaba ganando Obama la presidencia de los Estados Unidos. Tomaba posesión, recuerdo ese día. Y lo único que me salió a decirle fue, las historias cambian. Hoy el primer presidente negro es presidente de los Estados Unidos. Y me marché con mi título ahí, me senté a mirarlo en casa. Yo ya era abogada en España, podía ejercer en España. Y dije, esto comienza ahora, esto va a continuar. Entonces, todo lo que te va a pasar en el proceso de emprendimiento cuando llegas, yo no creo que España sea un país racista para nada. España a mí me ha dado muchas oportunidades profesionales, culturales, familiares y me ha abierto un sinnúmero de diversidad, por decirlo así, que yo creí que tenía y cuando llego allí me di cuenta que no sabía nada y que tenía que empezar desde cero. Yo creo que es la parte más importante de este emprendimiento, fue todo lo nuevo que me encontré, todos esos retos de integración que tenía que aceptar para meterme y ser parte de la sociedad en España. A mí me gustó mucho esa conversación que tuviste con mi hijo Andrés cuando íbamos a dejarlo en Barcelona y nos reunimos, donde tú le decías la importancia de, cuando eres inmigrante, integrarte a la cultura de donde llegas y no quedarte solamente como con el sueño y con los compañeros del sueño, sino lograr esa integración para poder tirar para adelante. España tiene una experiencia sumamente importante para mí, es la diversidad de nacionalidades que vas a poder conocer y eso es cultura. Eso al final te va a abrir la puerta, te abre las puertas de tener muchos amigos de diferentes partes del mundo y de conocerles. Y yo lo que le decía a tu hijo sobre todo es, intégrate a la sociedad. Si quieres pertenecer a ella, intégrate. Intégrate a su idioma, intégrate a su cultura, intégrate a lo que es la sociedad española. ¿Cuándo empieza a cambiar la vida de Navy y ya empieza a haber un cambio de ese sueño que tuviste aquel día en el colegio que dijiste, todos hasta un día, soy la esperanza de mi familia? ¿Cuándo empezó a cambiarte la vida? Fueron muchos momentos, como te dije, el proceso de Tolentino tuvo altas y bajas desde el momento que comencé a constituirla, pero en el momento, en ese final de 2016, principio del 2017, cuando nace Roberta, creo que fue la luz de una nueva era, por decirlo así, una nueva era de Navy, nueva era de Tolentino, una nueva era personal, porque luego comienzo a tener familia. Eso te iba a decir, qué hermoso, logras finalmente ese otro sueño que tenemos muchas mujeres y más con la crianza dominicana, donde la familia es muy importante, y es que por fin empiezas a hacer tu propia familia. Tengo entendido que cuando te encuentras con Pablo, este hombre maravilloso que tuve la dicha de conocer, primero tuviste una pérdida, ¿correcto? Antes que llegara Pablo León. Sí, tuve una pérdida. Bueno, yo conozco a Pablo a raíz de una enfermedad que tengo. Yo conozco a Pablo porque ya nos conocía cuando llegué a España en el 2008, pero no nos volvimos a reencontrar hasta el 2012 cuando voy a fundar Tolentino. Ese año para mí fue muy importante. Te decía anteriormente que yo hice 15 años este año, 2022, que llegué a España, 10 años que fundé Tolentino y 10 años que estoy con Pablo. Con lo cual, no son coincidencia todas esas cosas que sucedieron en ese proceso de mi vida. Y cuando yo salgo con Pablo en la primera cita, terminamos en un hospital de emergencia. Yo tenía una operación de una reducción de pecho, había quedado una infección y había explotado. Ya era la segunda operación que me hacen. ¡Wow! Y esa noche me tuvieron que llevar a emergencia. Cuando me desperté, se me había explotado la infección, se me habían abierto las cicatrices. Mi cuerpo no reaccionaba a los antibióticos y me tenían que inyectar bezetacil con penicilina 4 veces al día.
Wow, qué Inyecciones delicado. en la mañana y en la noche, una situación muy delicada. Estuviste al borde en ese momento de la Completamente, muerte. completamente. Es decir, yo no estoy con Pablo y a lo mejor yo ahora mismo no estoy sentada aquí, Ingrid, porque yo misma no era consciente De la de lo que mi magnitud. cuerpo estaba manifestando. Yo misma no iba a ir a inyectarme, como yo sabía que yo tenía esa infección y que me tenía que inyectar. Yo no era consciente. ¿Y esa fue la primera cita de ustedes? Sí, fue nuestra primera cita oficial. Esa fue nuestra primera cita oficial en el 26 de octubre del 2012. ¿Qué lección te dejó ese estar al borde de y que Yo creo que fuera yo he él visto tu en varios compañero? momentos la muerte muy cerca y me enseña lo frágil que realmente somos en la vida y lo rápido que no podemos ir y que hay que poner atención a la salud, porque muchas personas no ponemos atención a la salud. Y yo de esta historia sí puedo decir que cuando conozco a Pablo fue lo que más me trajo a mí de conocerte a ti, darte una oportunidad de hay cosas y rutinas en tu vida que tienes que modificar. Y llegó para quedarse. Sí, eso dijo mi doctor. Justamente me dijo cuando fui con él al chequeo, me dijo, ningún hombre hace eso. Es decir, porque él se sorprendió de que Pablo, yo acababa de conocerlo, me tuve que quedar en su casa casi 2 meses. Señores, y Pablo es español, o Sí. sea que ahí ya empiezas también un proceso de integrarte completamente a Es la correcto. cultura, a lo que es España. Un hombre maravilloso. Sé que tuviste una pérdida hasta que llegó Pablo León. Es correcto. Yo tuve la primer bebé, lo perdí y luego nace Pablo León en ese proceso. Navy, gracias por abrir tu corazón. Mira, yo sé que vamos a hablar ahora de Pablo León, tu bebé, tu sol, pero necesito concluir con algo de la operación que me llamó la atención. Tú fuiste a parar a un hospital al borde de la muerte por una mala práctica, lo primero, que tuviste aquí en tu país. Sí. ¿Qué te costó a ti estar al borde de la muerte, esa mala práctica en tus pechos? Secuelas toda la vida. Actualmente no tengo pezones y no puedo amamantar a mi hijo. Wow. Y no solamente son las cicatrices, sino el nivel emocional que te hace sentir que una persona te vea desnuda y tener que acostumbrarte que es tu cuerpo y que tú no tienes pezones, que eres una mujer que no tienes pezones. ¿Cómo hiciste las paces con tu cuerpo, con esa feminidad tuya que fue afectada? La pareja que tengo fue la que más me ayudó en ese proceso. Es decir, a enseñarme a amarme y que tu cuerpo era perfecto, aun tuviera cicatrices. Wow, qué hermoso. Creo que ahí Pablo se robó tu corazón y el de todo lo que hemos tenido el privilegio de conocerlo, porque Pablo Sánchez, su marido y su socio, es un hombre admirable también, de una gran calidad humana. Pero entonces llega Pablo León, ese bebé soñado. Pero Pablo León, que llegó a dar luz y a convertirlos en familia, viene dentro del espectro autista. Y eso es un nuevo reto que enfrenta Navy Tolentino como ser humano y como madre. Navy, ¿en qué momento tú te das cuenta de que tienes un niño con una condición? Bueno, es la parte más dura de mi vida. Esta es la parte que estaba casi huyendo de hablar porque puedo escribir, pero muchas veces emocionalmente hablarlo es complicado. Cuando descubrimos el diagnóstico de Pablo León, estábamos en pandemia, Navy sale en la revista Forbes, a la semana de salir en la revista Forbes muere mi padre de un infarto fulminante con 58 años, nos vamos a Benidorm estamos en pandemia, para proteger un poco el entorno y alejarnos de lo que es lo que está sucediendo en Madrid, que Madrid vivió, España entero vivió una pandemia muy fuerte y nosotros estamos en el foco, en el lugar donde las ambulancias era cada 30 segundos. Una locura. Y estando en Benidorm, que nos vamos a una casa en la playa alejada, mi hijo no mira a los demás niños, juega con la arena, mirándola fijamente, deja de mirarnos a la cara, deja de decir adiós, no responde a su nombre. Y mi suegra, que nos acompañó, me dice, el niño no le interesan los demás niños. Yo rápidamente, estamos en pandemia, comienzo a llamar a todos los centros que ven en Alicante. ¿Tú lo aceptaste? Porque yo no entendía lo que estaba pasando, Ingrid. Pero tú sabías que algo no estaba bien. No, yo no sabía. Yo realmente, mi madre lo que me decía, tu hermana habló a los 5 años, a lo mejor es un retraso en el habla. Yo no entendía. El niño tenía 18 meses. Era un bebé. Era un bebé. Pero yo y era tu primer bebé. Exactamente. Yo no tengo ni experiencia, ni podía contarle a nadie nada, ni podía comparar, porque claro. en pandemia tú no te podías acercar a otros niños. Cierto. Cierto. Con lo cual, yo lo que sí tomo es acción rápida. Y comencé a llamar a todos los centros para que le hagan un estudio. El primer estudio que me le hacen, primero fue súper complicado conseguir una cita, porque no había centro disponible para la atención. Y el primer centro que le hacen el primer estudio sale con
un diagnóstico alto, grave, el aspecto más grave que tiene el autismo. Cuando llegamos a casa me pregunta Pablo, ¿tú has entendido lo que tiene León? Y yo, bueno, que hay que darle terapias. Yo estaba negada al principio. Y Pablo duró unos días en depresión porque ni siquiera sabíamos si iba a hablar. Pablo en ese momento no hablaba y solamente emitía sonidos. Con lo cual ya tenía, casi se acercaba a los 2 años y no decía ni una sola palabra. Y yo le entendí como que se necesitaban terapias. Nos vamos a Madrid, vamos a otro centro, le vuelvo a hacer otro estudio. Sigue igual, pero ha bajado 4 puntos por las terapias que le estábamos dando. Yo sigo y ahí es que realmente ya mi hijo tiene 2 años y comienzo a entender y a buscar qué es el autismo. Hasta ese momento, Neiby Tolentino no sabía qué era el autismo. Yo no tenía conocimiento de qué era. O sea, que paralelamente que una revista te escoge como una de las 100 mujeres más poderosas del mundo porque has creado Roberta y la oficina está empezando a tener su pic más fuerte a nivel de crecimiento y de éxito, en ese mismo momento Ese año se destapó todo. viene la pandemia y viene el diagnóstico de autismo. Es así, es correcto. Wow. Es decir, y fue un choque que nos dio a todos. Yo tuve que hacer un máster en análisis de la conducta aplicada, yo iba a hacer mi doctorado este año y hice un máster en análisis de la conducta aplicada para entender el autismo de León, para entender a todo el entorno, cómo hay que tratar a León y saber cuáles son los pasos que teníamos que dar con él para comenzar a estudiarlo. Pablo se está dedicando un poco a grabar muchas cosas para ver si un robot nos ayuda a entender algunas cosas, porque León se ha convertido que aprende solo. León ya toca el piano, León aprendió a leer solo, sabe 3 y 4 idiomas. O sea, León es un niño prodigio, por un lado. Sí, tiene altas capacidades, pero ojo, porque vemos las altas capacidades, pero León es un niño antisocial y nosotros estamos trabajando esa parte social. Aparte de ser muy cariñoso, él no sabe. Bueno, este verano, cuando vine aquí a República, las terapias que yo le doy aquí en República, es que mi hijo aprendió a saber que yo era mamá con 3 años y medio. La primera vez que mi hijo me dijo mamá, papá, hace unos meses, Ingrid. Y fue aquí, en la playa, por las terapias que hacemos intensivas con él, por primera vez conoció quién era mamá y quién era papá. Un niño que desde los 2 años se sabe el abecedario, aprendió a leer solo. O sea, intelectualmente brillante. Sí, tiene altas capacidades, pero es disfuncional en actividades sociales y de su vida, porque le estamos enseñando cómo ir al baño, cuando tiene sed que tiene que pedir agua, y todo ese proceso él lo está conociendo ahora. Como madre, ¿qué ha sido para ti lo más difícil de este proceso, de este aprendizaje con él? El futuro. El no saber si voy a estar todo este tiempo para poder ayudarle. ¿Cuál ha sido el apoyo de Pablo como esposo y como padre de Pablo León? En esta parte Pablo ha sido parte fundamental. Yo ayer justamente hablaba con una amiga de esto, de cuando tienes una pareja, lo importante que es hacer un equipo. Porque si no haces un equipo, no hay familia. Y cuando viene con una condición, lo siento. Tranquila, toma un poquito de agua. Cuando viene con una condición como esta, te planteas tu vida. Es decir, de saber, ¿y si yo falto? ¿Quién va a seguir su camino? ¿Quién le va a ayudar? Me preguntan mucho si no le voy a dar un hermano, pero es complicado. Y las personas, yo aprendí a ser como más empática, a escuchar más los corazones de las personas y hacer preguntas. Y no hacer preguntas que no son necesarias. El autismo viene genéticamente. Y hay un porcentaje, una probabilidad muy alta de que el hermano de León, la hermana de León, venga con la misma condición. Que sí y que no. Y no solamente eso, esto puede ser un pro y un contra en el momento del desarrollo de León. Pero para nosotros como padres lo que queremos es entenderlo, ser luz y de alguna manera empujar a que otros detecten a tiempo el problema que puede tener un niño con autismo, que puede ser brillante. Mi hijo puede ser ahora mismo el futuro de cualquier cosa, Ingrid, y de ayudar a cualquier otra persona, pero lo más importante yo creo que es el que sea parte de la sociedad. Las personas neurotípicas son las personas que entran a la sociedad y es lo que espera la sociedad. Mi hijo no es lo que espera la sociedad y tenemos que luchar para que él sea parte de ella y sea independiente
a lo que necesitan o lo que hacen sus padres. Navy, muchos retos como ser humano, como inmigrante, como emprendedora. Y ahora cuando profesionalmente todo está increíble, este reto personal, ¿cómo lo recibes? ¿Qué lecciones vas aprendiendo de esta parte tan humana que te ha venido a mover el piso? Que nunca llegas a la cima y que siempre, siempre te vas a mantener en constante movimiento. Que hay que estar preparado o no preparado, simplemente cuando te llegue algo, sé inteligente, respira y actúa. Yo nunca he tenido cerca a nadie con autismo. Y aunque muchos pueden decir, esto es un regalo, también es un reto muy grande de un ser humano que se va a integrar a la sociedad. ¿Qué tú le dirías a esa mamá que nos está viendo y que está detectando y se está enterando ahora que tiene un niño dentro del espectro o con cualquier discapacidad? ¿Qué te hubiese gustado que te dijeran a ti desde el principio? Yo creo que lo que me tenían que decir me lo dijeron a tiempo y fue escuchar. Yo escuché la primera advertencia, no me hice ciega y escuché y al día siguiente ya estaba cogiendo el teléfono para llamar para una cita, para que me dieran el diagnóstico. El primer diagnóstico no lo acepté, el segundo tampoco. Ya yo le he hecho 3 diagnósticos a León. Y León apenas tiene 3 años. Ya llaman 3 diagnósticos porque yo tengo la esperanza, como decía una niña hace poco, que el autismo sea una cura. El autismo no es una enfermedad, es una condición. Así que entiendan esa parte de que no es una enfermedad y que se va a curar. Él va a ser así siempre. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Trabajando para que dentro de su necesidad que tiene pueda ser mejor en la sociedad y pueda desarrollarse solo, que es lo que necesitan los niños con autismo. Así que si tú eres una madre, un padre, o una tía o una amiga que puede detectar esto, porque a mí lo detectó mi suegra, no seas sorda. Llévalo al menos al médico, detecta, escucha y actúa, porque León ha avanzado mucho por los cambios que hemos tenido de actuar rápido y hasta de yo misma, entender y hacerme un máster de algo que yo ni conocía. Te has puesto a aprender del tema. Tú dijiste algo muy importante, de que tú has aprendido mucho, que vamos a dejar también esa lección de la empatía, de que hay preguntas que no son necesarias. No podemos ser imprudentes cuando familias están enfrentando retos Es así. que uno desconoce. Es así. Que uno desconoce la mitad de la historia. Tú decías en otro momento algo que quiero retomar, y es que cuando vienes a República Dominicana y ves cómo están los barrios de donde saliste, te das cuenta que los barrios no han cambiado. ¿Qué tuvo Navy Tolentino que logró salir y logró cumplir sus sueños y sigue trabajando en ello, que quizás otras amiguitas o amiguitos del barrio siguen ahí todavía en lo mismo? ¿Qué se tiene para salir? Voluntad. Voluntad. La voluntad lo creo que puede todo. No te puedo describir ni hacer una charla de empoderamiento porque no es necesario. Es la voluntad. ¿Qué es lo que más te hace falta de República Dominicana? Los amigos cercanos, los reales. ¿Qué ha sido lo mejor que te ha regalado España? La familia. ¿Algún consejo para esa persona que ahora simplemente tiene un sueño de emigrar para buscar una mejor vida? Las oportunidades te van a llegar y si tienes que decidir cuando te llegue, que es el momento, porque siempre vas a postergar y a decir, bueno, no es ahora, será en otro momento. Y realmente nunca vas a saber si no te lanzas. Es decir, el emigrar es algo tan bonito que tienes que experimentarlo y yo creo que es lo que necesitas. Para cerrar, yo le voy a pedir a Navy un regalo, y es que acaba de salir una ley de memoria democrática que va a ayudar a muchas personas a poder inmigrar de una manera completamente legal, ¿verdad que sí? Y quiero que tú nos cuentes brevemente sobre eso para poder despedir con un regalo para ustedes. La ley de memoria democrática, que ya muchos están escuchando hablar, es de quien tenga un abuelo o un padre español de origen. Perdón, ¿no? Repíteme, ¿cómo se llama la ley? Ley de memoria democrática. Ley de memoria democrática. Que no nos vayamos que bisnieto, tataranieto, no. Aquí está cortada entre abuelo e hijos únicamente. Si acaso un bisnieto, siempre que el padre o el abuelo la adquieran dentro de este proceso de la ley.
nada, se le da el derecho a nacionalidad española sin necesidad de residir en territorio español, Wow. dándote la oportunidad a un pasaporte de origen y que puedes transmitir luego a tus hijos. En resumen, es esto. Maravilloso, maravilloso. Además, para todo lo demás está Tolentino Abogados. Abogados, que además dan un maravilloso servicio virtual a cualquier parte del mundo. Navy, gracias por compartir tu historia personal, porque yo sé que tú ahora has estado en muchas revistas y portadas y todo el mundo entrevistándote de Roberta y de todos tus logros, pero que tú vinieras a Mujeres al Borde a contarme qué te hace una mujer al borde, qué para mí te hace grande realmente, esa lucha, esos retos, esa voluntad que te ha llevado donde está y que aún ahora con los retos que enfrentan como familia, sé que todo va a salir bien por esa voluntad. Amiga, bendiciones y mi respeto y admiración total. Gracias a ti, Ingrid. Yo quiero darte las gracias porque es un programa que es luz y voz para que otras personas que se sientan identificadas tomen una acción. Así que gracias a ti. Que sí podemos, sí podemos. Gracias, Navy. Mi gente, ya en este momento este programa está aquí colgado en YouTube, en nuestro canal Mujeres al Borde RD, cada sábado a las 10:30 en Telesistema. Estamos buscando esas historias que nos hagan saber que sí podemos, de toda esa fuerza interior que todos tenemos por dentro, que a veces solamente tenemos que recordarnos lo que alguien nos lo recuerde. Recuerden que de lunes a viernes seguimos en contacto por nuestra versión radial de Mujeres al Borde Radio por Estrella 90, la 90.5 FM de 2:30 a 2. Y aquí cada sábado, por supuesto, todo lo mejor queda para ti en nuestro canal Mujeres al Borde RD. Hasta la próxima. Un aplauso para Navy Tolentino.